Nunca pensé que me sentiría tan invisible en mi propio hogar. Una mañana, me desperté con la insoportable noticia de que mi propio hijo había intentado vender la casa que construí con mis manos, una propiedad de $7.400.000 en el corazón de Gold Coast de Chicago, mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia, viajando. La traición me hirió más profundamente que cualquier cuchillo. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor y tengo 73 años. Durante los últimos 47 años, he vivido en esta enorme casa estilo brownstone en Oak Street, a solo 2 manzanas del lago. La casa tiene 4 pisos, con paredes de piedra caliza que han resistido los inviernos de Chicago desde 1892. Recuerdo el día en que mi difunto esposo Thomas y yo la compramos en una venta de patrimonio. Éramos jóvenes entonces, con las manos callosas por el trabajo de renovación que hicimos nosotros mismos. Thomas era ingeniero estructural y yo era enfermera pediátrica en Northwestern Memorial. Juntos, transformamos esa deteriorada mansión victoriana en algo magnífico. La mañana que descubrí la traición de Michael, estaba en mi vestíbulo de mármol, todavía con la ropa de viaje del vuelo nocturno desde Nueva York. Mis manos temblaban mientras revisaba 17 llamadas perdidas y 12 correos electrónicos urgentes. La alfombra persa bajo mis pies, la que Thomas y yo habíamos comprado durante nuestra luna de miel en Estambul, de repente se sentía como arenas movedizas. Podía oler la familiar mezcla de aceite de limón y madera envejecida que siempre había significado hogar para mí, pero esa mañana olía a engaño. El correo electrónico de mi agente inmobiliaria, Patricia Hoffman, tenía la marca de tiempo de las 9:43 de la noche anterior. Eleanor, necesitamos discutir el intento de venta de su propiedad en Oak Street inmediatamente. Hay implicaciones legales que debemos abordar. Mi pecho se tensó mientras leía esas palabras. Intento de venta. Implicaciones legales. Las frases rebotaban en mi mente como bolas de pinball, cada impacto más doloroso que el anterior. Caminé lentamente hacia la cocina, mis pasos haciendo eco en la casa vacía. La luz de la mañana entraba a través de las ventanas saledizas, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeños fantasmas. Me preparé una taza de té Earl Grey, el mismo ritual que había realizado todas las mañanas durante décadas. Pero mis manos temblaban tan violentamente que la taza de porcelana repiqueteaba contra el platillo. Fue entonces cuando noté la pila de documentos en la isla de mi cocina: contratos inmobiliarios, informes de tasación, un formulario de poder legal con mi firma que parecía sospechosamente temblorosa. Pero no era mi firma. Conocía mi propia letra mejor que nadie. Durante 50 años, había firmado historias clínicas, tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, hipotecas y declaraciones de impuestos. Esta firma era una falsificación, burda y desesperada. Mi propio hijo había cometido fraude, usando mi nombre para intentar vender la casa que contenía cada precioso recuerdo de mi vida adulta. Me desplomé en una de las sillas de la cocina, las mismas sillas donde había alimentado a Michael y a su hermana Sarah décadas atrás. La ironía no me pasó desapercibida. Esta era la mesa donde habíamos compartido miles de cenas familiares, donde había ayudado con las tareas escolares, donde había escuchado corazones adolescentes rotos y celebrado admisiones universitarias. Ahora era el escenario de la traición más devastadora que jamás había experimentado. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. La voz de Patricia era suave, pero preocupada. Eleanor, lamento molestarla tan temprano, pero tenemos una situación seria. Ayer por la tarde, un hombre que decía ser usted llamó a mi oficina, identificándose como Michael Thompson, su hijo. Dijo que tenía su poder notarial y quería poner la propiedad a la venta inmediatamente por $6.800.000. $6.800.000. Casi $600.000 por debajo del valor de mercado. Mis manos se cerraron en puños mientras Patricia continuaba. Se puso bastante agresivo cuando le expliqué nuestros procedimientos estándar de verificación. Insistió en que la venta era urgente debido a su deterioro de salud y a las crecientes facturas médicas.
Eleanor, la conozco desde hace 15 años. Nunca ha mencionado problemas de salud, y ciertamente nada que requiriera un paso tan drástico. Cerré los ojos, sintiendo el peso de los años presionando sobre mis hombros. Patricia, estoy en perfecta salud, y nunca le di permiso a nadie para vender mi casa. Lo que Michael hizo fue fraude, pura y simplemente. El silencio en el otro extremo de la línea se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Patricia habló, su voz pesada de simpatía. Eleanor, me temo que hay más. También contactó a otras 2 agencias en el vecindario. Una de ellas incluso mostró la propiedad a 3 compradores potenciales ayer por la tarde, mientras usted aún estaba viajando. Mi corazón se detuvo. Extraños habían caminado por mi casa, evaluando mis posesiones, planeando sus propias vidas en los espacios donde yo había construido la mía. Habían estado en mi dormitorio, donde Thomas había muerto pacíficamente en mis brazos hace 7 años. Habían recorrido la antigua habitación de Sarah, aún decorada con sus cintas de atletismo de secundaria y fotos universitarias. Habían examinado mi cocina, donde había horneado pasteles de cumpleaños y preparado festines navideños para una familia que ahora me veía como nada más que un obstáculo para su herencia. Después de colgar con Patricia, me senté sola en mi cocina mientras el sol de la mañana subía más alto en el cielo. La casa se sentía diferente de alguna manera, como si la traición de Michael hubiera contaminado el aire mismo que respiraba. Cada sombra parecía más oscura. Cada crujido de los viejos pisos de madera sonaba más ominoso. Esta ya no era solo mi casa. Era una escena del crimen. Caminé lentamente por cada habitación, viendo todo con nuevos ojos. La sala donde habíamos abierto regalos de Navidad durante 35 años. El estudio donde Thomas le había enseñado a Michael a jugar ajedrez. El solarium donde había cuidado a ambos niños durante innumerables enfermedades, leyéndoles cuentos y llevándoles sopa. Ahora estos espacios sagrados se sentían violados, manchados por la codicia y el engaño. En mi estudio, abrí el archivador de caoba donde guardaba todos nuestros documentos importantes. Thomas había sido meticuloso con la organización y yo había mantenido su sistema después de su muerte. Certificados de nacimiento, licencia de matrimonio, pólizas de seguro, registros de inversiones. Todo estaba exactamente donde debía estar, excepto por una cosa. La escritura original de la casa, la que firmamos cuando la compramos por primera vez, no estaba. Mis manos temblaban mientras buscaba en cada carpeta, cada sobre, cada papel suelto. La escritura no aparecía por ninguna parte. Michael la había tomado. Había estado en mi casa mientras yo estaba fuera, revisando mis papeles privados, robando los documentos que necesitaba para apoyar su esquema fraudulento. La violación se sentía tan íntima y brutal como si me hubiera agredido físicamente. Me hundí en el viejo sillón de cuero de Thomas, el que había usado durante 40 años de lectura nocturna. Los brazos gastados aún conservaban la impresión de sus manos, y casi podía oler el tabaco de pipa que había abandonado cuando los niños eran pequeños. ¿Qué debo hacer, Thomas?, susurré a la habitación vacía. ¿Cómo criamos a un hijo capaz de esto? Los recuerdos comenzaron a inundarme, no solicitados y no bienvenidos. Recordé la primera vez que cuestioné el carácter de Michael. Tenía 16 años. Y lo había atrapado robando $20 de mi bolso. Cuando lo confronté, me miró directamente a los ojos y mintió, insistiendo en que los estaba tomando prestados para el almuerzo y planeaba devolverlos. La mentira fue tan suave, tan convincente, que por un momento casi le creí, pero el dinero había sido mi propina de un turno particularmente difícil en el hospital, y lo había contado 2 veces antes de ponerlo en mi bolso. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Pero como tantos padres, hice excusas. Era solo un adolescente probando límites. Estaba bajo presión en la escuela. Aprendería de este error y se convertiría en un adulto responsable. Me equivoqué tanto. A lo largo de los años, hubo otros incidentes. En la universidad, falsificó mi firma en documentos de préstamo sin mi conocimiento, dejándome responsable por miles de dólares en deudas cuando abandonó los estudios en su 3er año. Después de la muerte de su padre,
me convenció de ser codeudora de un préstamo comercial, prometiendo que su nueva empresa de consultoría nos haría ricos a todos. El negocio fracasó en 2 años, y gasté todos mis ahorros pagando la deuda para proteger mi calificación crediticia. Cada vez, me decía a mí misma que sería la última. Cada vez, creía sus promesas de cambiar, de ser más responsable, de tratarme con el respeto que merecía. Y cada vez, me decepcionaba. Pero esto era diferente. No era solo irresponsabilidad financiera o mal juicio. Era fraude calculado, un intento deliberado de robar todo por lo que había trabajado y dejarme sin hogar en mi vejez. El teléfono sonó de nuevo, sacándome de mis dolorosos recuerdos. Esta vez era Sara, mi hija, llamando desde su casa en Portland. Mamá, escuché que regresaste de tu viaje. ¿Cómo estuvo Nueva York? Su voz sonaba normal, incluso alegre, como si nada hubiera sucedido. Como si su hermano no acabara de intentar cometer un delito grave usando mi nombre. Sara, ¿sabías del plan de Michael para vender la casa? La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, volviéndose defensiva y ligeramente acusatoria. Mamá, hemos estado preocupados por ti. Vivir sola en esa casa tan grande a tu edad no es seguro, y los gastos deben ser abrumadores. Michael solo estaba tratando de ayudar. Solo tratando de ayudar. La frase me golpeó como una bofetada en la cara. ¿Ayudar cometiendo fraude? ¿Ayudar falsificando mi firma? ¿Ayudar planeando robar mi casa mientras yo estaba fuera de la ciudad? Estás siendo dramática, mamá. Michael te ama. Todos te amamos. Pero a veces el amor significa tomar decisiones difíciles, incluso cuando la otra persona no entiende al principio. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija estaba defendiendo el comportamiento criminal de su hermano, tratando de hacerme creer que el robo era amor. Sara, soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi propiedad. No necesito que un hijo de 38 años o una hija de 35 años manejen mi vida. Mamá, no estás rejuveneciendo. ¿Qué pasaría si te caes por esas escaleras? ¿Qué pasaría si tienes una emergencia médica y nadie te encuentra durante días? Solo estamos pensando en tu seguridad y bienestar. Seguridad y bienestar. Mis hijos nunca habían mostrado mucho interés en mi seguridad y bienestar cuando Thomas se estaba muriendo de cáncer y yo lo cuidaba las 24 horas del día mientras seguía trabajando a tiempo completo en el hospital. No se habían preocupado por mi bienestar cuando desarrollé neumonía el invierno pasado, y pasé 3 días en el hospital sin visitas porque ambos estaban demasiado ocupados para conducir al otro lado de la ciudad. Pero ahora, de repente, estaban lo suficientemente preocupados como para cometer fraude en mi nombre. Sara, si estás tan preocupada por mi bienestar, ¿por qué Michael no discutió esto conmigo antes de falsificar mi firma e intentar vender mi casa? Otra larga pausa. Intentó hablar contigo antes de que te fueras a Nueva York, pero te negaste a escuchar. Te pusiste a la defensiva y emocional, justo como lo estás haciendo ahora. Estaba tratando de manejar las cosas discretamente para evitar molestarte. Las mentiras le salían tan fácilmente, tan suavemente, que me pregunté si había estado practicando. Michael nunca había mencionado vender la casa antes de mi viaje. Nuestra última conversación había sido sobre su último emprendimiento comercial, otro esquema para enriquecerse rápidamente en el que quería que invirtiera. Le dije que no, que había terminado de financiar sus fracasos, y él me colgó enojado. Sara, quiero que escuches muy cuidadosamente. Michael cometió fraude al falsificar mi firma. Intentó vender mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es un delito grave. Y si continúas defendiéndolo y tratando de manipularme para que acepte este comportamiento, serás cómplice de sus crímenes. Mamá, me estás asustando. Hablas como si fuéramos criminales o algo así. Somos tus hijos. Todo lo que hacemos es porque te amamos y queremos lo mejor para ti. Amor. Ahí estaba esa palabra de nuevo, blandida como un arma para justificar la traición. Si me amas, Sara, apoyarás mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia propiedad. Si me amas, condenarás el fraude de Michael en lugar de hacer excusas por él.
Creo que necesitas calmarte y pensar en esto racionalmente. Tal vez deberías hablar con el doctor Peterson sobre ajustar tu medicación. Estos pensamientos paranoicos no son saludables. Pensamientos paranoicos. Ahora estaba cuestionando mi salud mental, tratando de pintarme como una anciana confundida que no podía distinguir entre la realidad y el delirio. Era un ataque cruel y calculado, diseñado para socavar mi credibilidad y hacerme dudar de mis propias percepciones. Colgué sin otra palabra. Sentada sola en mi estudio, me di cuenta de que mis hijos no solo estaban tratando de robar mi casa, estaban tratando de robar mi dignidad, mi autonomía, mi propio sentido del yo. Querían que creyera que era demasiado vieja, demasiado confundida, demasiado incompetente para manejar mis propios asuntos. Querían que aceptara su control sobre mi vida, su derecho a tomar decisiones por mí, su autoridad para disponer de mi propiedad como consideraran conveniente. Pero no estaba confundida, no era incompetente, y no iba a permitirles destruir todo lo que Thomas y yo habíamos construido juntos. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Robert Klein, un hombre que conocía desde que era un joven asociado en el bufete de su padre 30 años atrás. Robert había manejado la planificación patrimonial de Thomas y le había confiado todos mis asuntos legales desde entonces. Su voz era cálida y familiar cuando contestó el teléfono, pero se volvió seria mientras le explicaba la situación. Eleanor, lo que está describiendo es abuso de ancianos, fraude financiero y robo de identidad. Estos son delitos federales graves, especialmente dado el valor de la propiedad involucrada. Necesitamos actuar rápidamente para proteger sus intereses y documentar todo para una posible acusación. En cuestión de horas, Robert había presentado un informe policial y contactado a la División de Crímenes Financieros del FBI. También había enviado cartas de cese y desistimiento a todas las agencias inmobiliarias que Michael había contactado, notificándoles formalmente que cualquier intento de vender o transferir mi propiedad era no autorizado y fraudulento. Pero lo más importante, me ayudó a entender que no estaba sola en esta lucha. Eleanor, he visto este tipo de cosas más a menudo de lo que imaginaría. Hijos adultos que ven a sus padres ancianos como cajeros automáticos, en lugar de seres humanos que merecen respeto y dignidad. Lo que hace que su caso sea particularmente atroz es la naturaleza sofisticada del fraude y el alto valor de la propiedad. Los fiscales federales toman estos casos muy en serio. Esa tarde recibí una llamada de la agente especial María Rodríguez de la oficina de campo del FBI en Chicago. Su voz era profesional, pero compasiva mientras me explicaba el proceso de investigación. Señora Thompson, hemos revisado la documentación proporcionada por su abogado y tenemos suficiente evidencia para abrir una investigación formal sobre fraude electrónico, fraude postal y abuso de ancianos. Necesitaremos entrevistarla en detalle sobre el acceso de su hijo a sus documentos personales e información financiera. Mientras me preparaba para la entrevista con el FBI, no podía evitar pensar en lo surrealista que se había vuelto mi vida. Hace 3 días, era una enfermera jubilada disfrutando de una conferencia médica en Nueva York, presentando un artículo sobre el manejo del dolor pediátrico a mis antiguos colegas. Ahora era víctima de un delito federal, perpetrado por mi propio hijo. La entrevista tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el edificio del FBI en el centro de la ciudad. A la agente Rodríguez se unió el agente James Walsh, un especialista en casos de fraude financiero. Ambos fueron profesionales y respetuosos, pero sus preguntas fueron exhaustivas y a veces dolorosas. Señora Thompson, ¿puede describirnos su relación con su hijo durante los últimos años? ¿Ha exhibido algún patrón de irresponsabilidad financiera o comportamiento engañoso? Me encontré relatando décadas de decepción y traición, los documentos de préstamo falsificados en la universidad, los negocios fallidos que había financiado, las constantes solicitudes de dinero, siempre acompañadas de promesas de reembolso que nunca se materializaron, la erosión gradual del respeto y el afecto, reemplazada por un cálculo frío de lo que yo podía proporcionarles financieramente. ¿Su hijo ha expresado algún resentimiento sobre su propiedad de la casa en Oak Street?
¿Ha hecho alguna declaración sugiriendo que cree que tiene derecho a heredar o controlar la casa? El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Fue durante la cena de Navidad, hace 2 años. Apenas unos meses después de que me negara a invertir en el último negocio de Michael. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos celebrado tantas fiestas como una familia feliz. Sarah se había estado quejando del costo de sus pagos hipotecarios en Portland. Y Michael había estado bebiendo demasiado vino. «¿Sabes, mamá?», había dicho con sus palabras ligeramente arrastradas. «Es bastante egoísta de tu parte mantener toda esta casa para ti misma cuando Sarah y yo estamos luchando financieramente. Papá habría querido que compartiéramos la riqueza sobre la que estás sentada. No habría querido que acapararas recursos mientras tus hijos sufren». En ese momento, estaba tan impactada por su audacia que apenas había respondido. Había murmurado algo sobre que la casa era mi hogar y cambié de tema, pero mirando hacia atrás, pude ver que era más que una simple queja de borracho. Era una declaración de derecho, una declaración de que veía mi propiedad como legítimamente suya. La agente Rodríguez tomó notas mientras yo hablaba, ocasionalmente pidiendo aclaraciones o detalles adicionales. Cuando terminé de relatar esa conversación de la cena de Navidad, levantó la vista de su bloc de notas con una expresión seria. «Señora Thompson, lo que dijo su hijo constituye una expresión verbal de intención de defraudar, combinado con sus acciones subsiguientes, ayuda a establecer la premeditación. Esto no fue una decisión impulsiva o un malentendido. Lo había estado planeando por algún tiempo». La investigación avanzó rápidamente. En una semana, los agentes habían entrevistado a los agentes inmobiliarios que Michael había contactado, obtenido copias de todos los documentos falsificados y rastreado las llamadas telefónicas que había hecho a varias compañías de títulos y corredores hipotecarios. También habían ejecutado órdenes de registro en sus registros telefónicos y cuentas de correo electrónico, descubriendo un rastro de comunicaciones que revelaba el alcance completo de su esquema. Pero la evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada. La señora Jenkins, mi vecina de enfrente, había estado vigilando informalmente mi casa mientras yo estaba fuera. Había notado el auto de Michael en mi entrada varias veces durante las 2 semanas que estuve en Nueva York, y lo había visto sacando cajas y archivos de la casa. Siendo una vecina considerada, había tomado fotos con su teléfono, pensando que yo podría querer saber sobre sus visitas. Esas fotos mostraban a Michael sacando documentos de mi estudio, cargándolos en su auto, y regresando al día siguiente con lo que parecía ser equipo de fotocopiado. La señora Jenkins había documentado sin saberlo el robo de mis papeles personales y la creación de los documentos falsificados que había usado para intentar la venta de la propiedad. Espero que Michael sepa lo afortunado que es de tener una madre tan dedicada, dijo la agente Rodríguez mientras revisaba las fotos de la señora Jenkins. La mayoría de las personas en su situación estarían exigiendo un procesamiento inmediato y la sentencia máxima posible. Pero usted nos ha pedido que le demos una oportunidad de hacer las cosas bien antes de presentar cargos formales. Era cierto. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la traición y el fraude y la completa falta de respeto por mi autonomía, Michael seguía siendo mi hijo. Todavía recordaba al niño pequeño que me había traído dientes de león del patio trasero e insistía en que eran las flores más hermosas del mundo. Todavía recordaba al adolescente que había llorado en mis brazos cuando su primera novia le rompió el corazón. Todavía recordaba al joven que había pronunciado un conmovedor elogio en el funeral de su padre, hablando sobre los valores que Thomas le había enseñado sobre la integridad y la lealtad familiar. Pero esos recuerdos se estaban volviendo más difíciles de conciliar con el hombre que había intentado robar mi hogar. La confrontación llegó en una mañana gris de octubre, 2 semanas después de que el FBI abriera su investigación. Robert había organizado que la reunión se llevara a cabo en su oficina legal, un lugar neutral donde las emociones podrían mantenerse bajo mejor control. Michael llegó primero, acompañado por su propio abogado, un joven de aspecto nervioso que seguía mirando su teléfono como si esperara que se presentara un caso más fácil. Cuando entré en la sala de conferencias, Michael se veía mayor que sus 38 años. Su cabello estaba despeinado,
su ropa arrugada, y sus ojos tenían la mirada desesperada de un animal acorralado. Por solo un momento, sentí una punzada de preocupación maternal. Luego recordé la firma falsificada en los documentos de poder notarial, y mi simpatía se evaporó. «Hola, Michael», dije, tomando asiento frente a él en la pulida mesa de conferencias. «Mamá, gracias a Dios que estás aquí. Ha habido un gran malentendido, y necesito que retires a estos abogados y agentes del FBI para que podamos resolver esto como una familia». Sus palabras llevaban el mismo tono manipulador que había estado escuchando durante años. El mismo intento de enmarcar su comportamiento criminal como un simple malentendido que podría resolverse con el perdón familiar y la amnesia selectiva. Robert abrió una carpeta y extendió copias de los documentos falsificados. «Señor Thompson, estas firmas no coinciden con la letra de su madre. Los analistas de escritura a mano del FBI han confirmado que son falsificaciones. ¿Puede explicar cómo documentos con la firma falsificada de su madre llegaron a estar en posesión de múltiples agencias inmobiliarias?» El abogado de Michael le susurró algo al oído, y él negó con la cabeza. «Quiero hablar con mi madre a solas. Este es un asunto familiar, y no necesitamos abogados y agentes federales complicando las cosas». «Michael», dije, con una voz más firme de lo que me sentía, «el momento en que falsificaste mi firma e intentaste vender mi casa sin mi conocimiento o consentimiento, esto dejó de ser un asunto familiar y se convirtió en un delito federal. No vas a manipular tu salida de esta situación». Su expresión cambió entonces, la máscara de inocencia herida deslizándose para revelar algo más feo debajo. «¿Realmente vas a destruir a tu propio hijo por dinero? ¿Por una casa que eres demasiado vieja para cuidar de todos modos?» «No te estoy destruyendo, Michael. Te has destruido a ti mismo. Simplemente me niego a ser tu víctima nunca más». «¿Víctima? Dios mío, mamá. Escúchate a ti misma. Estoy tratando de ayudarte. Esa casa vale millones, pero solo tus impuestos a la propiedad te están costando $30,000 al año. El mantenimiento y los servicios públicos son otros $20,000. Estás desangrando dinero para mantener una propiedad que no puedes usar o disfrutar adecuadamente. Estaba tratando de ayudarte a liquidar un activo para que pudieras vivir cómodamente por el resto de tu vida, en lugar de estar atada a una casa que no puedes permitirte». Las mentiras fluían tan suavemente, con tal aparente sinceridad, que pude ver cómo me había manipulado durante tantos años. Había tomado solo lo suficiente de verdad. La casa era costosa de mantener. Los impuestos a la propiedad eran sustanciales. Y lo había torcido para justificar su comportamiento criminal. «Michael, si realmente estuvieras preocupado por mi situación financiera, podrías haberlo discutido conmigo directamente. Podrías haber sugerido contratar a un administrador de propiedades o convertir parte de la casa en unidades de alquiler, o cualquier número de soluciones legítimas. En lugar de eso, elegiste falsificar mi firma y cometer fraude, porque sabía que serías demasiado testaruda y emocional para tomar una decisión racional. Estás demasiado apegada a esa casa para verlo claramente. A veces los hijos tienen que tomar decisiones difíciles por sus padres, incluso cuando los padres no entienden o aprecian en un principio. Ahí estaba de nuevo, la lógica retorcida que pintaba el robo como amor, el fraude como responsabilidad familiar. Parecía creer genuinamente que su comportamiento criminal estaba justificado por su evaluación de mis necesidades y capacidades. Robert se inclinó hacia adelante. «Señor Thompson, su madre tiene 73 años, pero goza de excelente salud y plena posesión de sus facultades mentales. Es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones sobre su propiedad. Usted no tenía autoridad legal para actuar en su nombre, y falsificar su firma constituye múltiples delitos graves». Michael se volvió hacia mí, su expresión suavizándose en la mirada que había perfeccionado cuando era niño al tratar de evitar el castigo por mal comportamiento. «Mamá, sé que cometí errores. Debería haber hablado contigo primero, pero todo lo que hice estaba motivado por amor y preocupación por tu bienestar. ¿No podemos resolver esto sin involucrar al gobierno?» Por un momento, me transporté 30 años atrás a conversaciones similares sobre transgresiones menores.
Michael rompiendo la ventana de un vecino con una pelota de béisbol y mintiendo al respecto. Michael plagiando un trabajo escolar y rogándome que no se lo dijera a su padre. Michael robando dinero de mi bolso y prometiendo que nunca volvería a suceder. Cada vez lo había perdonado. Cada vez había creído sus promesas de cambiar. Y cada vez el comportamiento había escalado. Michael, esto no es un error que cometiste. Este fue un esquema calculado que involucró semanas de planificación, múltiples documentos falsificados e intentos de vender mi propiedad a extraños. No fue motivado por amor o preocupación. Fue motivado por codicia y una completa falta de respeto por mis derechos como propietaria. Su fachada finalmente se quebró por completo. Bien, ¿quieres saber la verdad? Sara y yo estamos cansados de verte desperdiciar recursos mientras luchamos por pagar nuestras facturas. Esa casa debería haber estado en fideicomiso para nosotros hace años. Papá siempre dijo que la familia cuida de la familia, pero te has vuelto egoísta y paranoica en tu vejez. ¿Egoísta? Michael, en los últimos 15 años, te he dado más de $200,000 para pagar tus deudas, financiar tus negocios fallidos y sacarte de crisis financieras. Nunca he pedido reembolso. Nunca he exigido gratitud. Nunca he insistido en supervisar cómo se gastaba el dinero. ¿Cómo es eso egoísta? Porque podrías permitirte dar más. Estás sentada sobre millones de dólares en capital inmobiliario mientras tus hijos viven de cheque a cheque. Si realmente nos amaras, nos ayudarías a comprar casas propias, en lugar de acumular riqueza en una casa que es demasiado grande para una persona. El derecho en su voz era impresionante. Realmente creía que mis recursos financieros le pertenecían a él y a Sara, que yo era simplemente una custodio temporal de una riqueza que legítimamente era suya. En su mente, mi negativa a darles acceso ilimitado a mis activos era una traición a la responsabilidad parental. Michael, he trabajado durante 50 años para construir seguridad financiera para mi jubilación. Tu padre y yo sacrificamos y ahorramos para comprar esa casa y pagar la hipoteca. La hemos mantenido y mejorado durante décadas, convirtiéndola en un activo valioso. Ese valor me pertenece a mí, no a ti. Pero ¿qué pasa cuando mueras? Todo nos llegará de todos modos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacernos esperar cuando necesitamos ayuda ahora? La pregunta quedó en el aire como una nube tóxica. Mi propio hijo esencialmente argumentaba que debería tener acceso a su herencia mientras yo todavía estaba viva, que mi muerte era simplemente un retraso inconveniente en su acceso a lo que consideraba su propiedad legítima. Robert rompió el silencio. Señor Thompson, el testamento de su madre es privado y confidencial. No tiene garantía de heredar nada, e intentar acceder a una herencia a través del fraude mientras el propietario aún vive es abuso de ancianos según la ley federal. El abogado de Michael finalmente habló. Quizás podríamos discutir un acuerdo que evite el procesamiento penal mientras aborda las disputas familiares subyacentes. No, dije firmemente. Esto no es una disputa civil que pueda resolverse con dinero. Michael cometió múltiples delitos graves. Violó mi confianza, mi privacidad y mi autonomía. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no tenía estómago para un largo procesamiento criminal que inevitablemente destruiría lo que quedaba de nuestras relaciones familiares. Sara nunca me perdonaría por enviar a su hermano a prisión, aunque ella hubiera sido cómplice en su esquema. Mis nietos crecerían sabiendo que su tío era un delincuente convicto debido a la vengatividad de su abuela. La agente Rodríguez me llamó esa noche con una actualización sobre la investigación. Señora Thompson, hemos completado nuestra investigación preliminar y tenemos más que suficiente evidencia para procesar a su hijo por fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad y abuso de ancianos. Las pautas federales de sentencia sugieren que enfrentaría de 3 a 5 años de prisión si es condenado. Pero entiendo que tiene sentimientos encontrados sobre proceder con el procesamiento. Agente Rodríguez, quiero que Michael enfrente las consecuencias por lo que ha hecho. Pero también quiero darle una última oportunidad de hacer las cosas bien sin destruir a toda la familia. Esa es su elección, señora Thompson, pero quiero que entienda las implicaciones.
Si decide no presentar cargos, no hay nada que le impida intentar algo como esto de nuevo. Los depredadores financieros rara vez se reforman sin enfrentar consecuencias serias. Esa noche, permanecí despierta en mi cama, mirando al techo y escuchando los sonidos familiares de mi casa, asentándose a mi alrededor. El edificio tenía más de 100 años y tenía su propia personalidad. Las tablas del suelo crujían en un patrón específico cuando alguien caminaba por el pasillo. Las tuberías de calefacción hacían clic y gemían mientras el vapor circulaba por los radiadores. Las ventanas traqueteaban suavemente cuando el viento soplaba desde el lago Michigan. Estos sonidos me habían reconfortado durante décadas, la huella acústica del hogar, pero ahora se sentían diferentes, manchados por el conocimiento de que Michael había caminado por estas habitaciones mientras yo estaba fuera, violando mi privacidad y planeando mi ruina financiera. Cada crujido de las tablas del suelo me recordaba sus pasos. Cada gemido de las tuberías sonaba como si la casa misma expresara dolor por la traición que había presenciado. Me levanté y caminé hacia mi estudio, encendiendo la lámpara de escritorio que Thomas había usado para su correspondencia nocturna. La habitación todavía olía ligeramente a su tabaco de pipa, incluso después de 7 años. Abrí el cajón inferior de su escritorio, el que había mantenido para sus papeles más privados, y saqué un diario encuadernado en cuero que había comenzado en los meses antes de su muerte. Thomas había sido un hombre metódico, y sus entradas de diario eran precisas y reflexivas. Las había leído muchas veces en los años desde su muerte, encontrando consuelo en su escritura familiar y sus suaves observaciones sobre nuestra vida juntos. Pero esta noche, estaba buscando entradas específicas sobre Michael y Sarah, esperando encontrar alguna orientación del hombre que los había conocido como niños. Encontré lo que buscaba en una entrada fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Thomas. Había estado reflexionando sobre la visita de los niños para su 70º cumpleaños, y sus palabras eran inusualmente duras. Eleanor se preocupa de que soy demasiado duro con los niños, pero estoy preocupado por el desarrollo de su carácter. Michael, en particular, parece ver nuestros recursos financieros como su red de seguridad, en lugar de nuestra seguridad arduamente ganada. Cuando mencioné actualizar nuestros testamentos, pareció más interesado en las disposiciones de herencia que en nuestras directivas de atención médica o preferencias funerarias. Sarah es más sutil, pero comparte su sentido de derecho. Ambos parecen asumir que nuestra propiedad eventualmente será suya, sin considerar que podríamos necesitar esos recursos para nuestro propio cuidado a medida que envejecemos. Me preocupa que Eleanor lidie con sus expectativas después de que me haya ido. Thomas lo había visto venir. Había reconocido las señales de advertencia que yo había pasado por alto o elegido ignorar. Había entendido que nuestros hijos nos veían como fuentes de apoyo financiero, más que como seres humanos merecedores de respeto y consideración. Y se había preocupado por dejarme sola para manejar su manipulación y codicia. Cerré el diario y lo devolví al cajón, pero las palabras de Thomas se quedaron conmigo. Él no hubiera querido que sacrificara mi seguridad y dignidad para apaciguar a hijos que se negaban a respetar mi autonomía. Habría apoyado mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre nuestra propiedad compartida. La mañana siguiente trajo otra sorpresa. Sarah llamó, aparentemente para verificar mi bienestar, pero su agenda real se volvió clara en los primeros minutos de conversación. «Mamá, hablé con Michael anoche, y realmente lamenta el malentendido. Sabe que debería haber discutido la venta de la casa contigo primero, pero solo estaba tratando de ahorrarte el estrés de tomar una decisión tan difícil. Malentendido. Incluso ahora, estaba minimizando el comportamiento criminal de su hermano, tratando de reformular el fraude como mala comunicación. Sarah, no hubo ningún malentendido. Michael falsificó mi firma en documentos legales e intentó vender mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Eso no es un problema de comunicación, es un delito federal. Mamá, estás haciendo que esto suene mucho peor de lo que es. Cometió un error y está dispuesto a disculparse y hacer las paces. Pero si insistes en involucrar al FBI y a los abogados, vas a destruir a toda nuestra familia por dinero. No estoy destruyendo a nadie, Sarah.
Michael destruyó la confianza de nuestra familia cuando decidió cometer fraude en lugar de tener una conversación honesta sobre sus preocupaciones financieras. ¿Pero no crees que estás exagerando un poco? Quiero decir, no es como si realmente hubiera vendido la casa. No pasó nada permanente. ¿No puedes simplemente perdonarlo y seguir adelante? El gaslighting era tan descarado, tan desvergonzado, que me dejó sin aliento. Estaba tratando de convencerme de que el intento de fraude no era realmente un crimen, que la falsificación era solo un error menor, que mi reacción a ser victimizada era más dañina que la victimización misma. Sara, si alguien intentara asesinarte pero fallara, ¿considerarías que no pasó nada permanente? Si alguien intentara robar tu auto pero lo atraparan antes de que pudieran alejarse, ¿lo descartarías como un error menor? El fracaso de Michael para completar su fraude no hace que su intento sea menos criminal. Esa es una comparación terrible, mamá. El asesinato y el robo de autos son completamente diferentes de las disputas financieras familiares. Esto no es una disputa financiera familiar. Esto es abuso de ancianos. Y si continúas defendiendo y facilitando el comportamiento criminal de Michael, serás cómplice en cualquier intento futuro de defraudarme. Estuvo callada por un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz se había vuelto fría y calculadora. Mamá, Michael y yo hemos estado hablando, y estamos preocupados por tu estado mental. Esta reacción paranoica a lo que obviamente fue un error bien intencionado, sugiere que podrías estar experimentando algún deterioro cognitivo. Tal vez deberías hablar con un médico sobre hacerte una evaluación. Ahí estaba, la opción nuclear en la manipulación familiar. Cuando el fraude financiero y el chantaje emocional no lograron producir el resultado deseado, el siguiente paso era cuestionar mi competencia mental. Si pudieran establecer un patrón de comportamiento preocupante y toma de decisiones irracional, podrían solicitar la tutela y obtener control legal sobre mis finanzas. Sara, voy a decir esto una vez, y quiero que escuches cuidadosamente. Mis facultades mentales están perfectamente intactas. He sido evaluada por mi médico tan recientemente como el mes pasado, y mi función cognitiva es normal para mi edad. Cualquier intento por parte tuya o de Michael de desafiar mi competencia será enfrentado con feroz oposición legal, y proporcionaré a la corte documentación de esta conversación como evidencia de tu intento de manipularme para que acepte el abuso financiero. Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría la trayectoria de toda la situación. Llamé a la agente Rodríguez y le pedí que se reuniera conmigo en la oficina del FBI para una entrevista adicional. Cuando llegué, ella me esperaba en la misma sala de conferencias donde habíamos hablado antes, pero esta vez estaba acompañada por una fiscal de la oficina del fiscal federal. Señora Thompson, gracias por venir. Esta es la fiscal federal adjunta Jennifer Walsh. Ella manejará cualquier posible procesamiento en este caso. La fiscal federal adjunta Walsh era una mujer de unos 40 años con cabello castaño corto y ojos inteligentes detrás de gafas con montura de alambre. Su apretón de manos era firme, y su manera era tanto profesional como compasiva. Señora Thompson, he revisado la evidencia en su caso, y quiero que sepa que tomamos el abuso financiero de ancianos muy en serio. Las acciones de su hijo constituyen múltiples delitos federales, y la naturaleza sofisticada de su esquema sugiere que esto no fue una decisión impulsiva, sino una empresa criminal cuidadosamente planificada. Señora Walsh, aprecio la preocupación del gobierno por mi bienestar, pero todavía estoy en conflicto sobre presentar cargos. Michael es mi hijo, y a pesar de lo que ha hecho, no quiero destruir su vida. Entiendo sus sentimientos, señora Thompson, y son completamente naturales. Muchas víctimas de abuso financiero familiar luchan con conflictos similares. Pero quiero que considere algo. Si su hijo no enfrenta consecuencias por sus acciones, ¿qué le impide intentar algo como esto nuevamente? ¿Y qué pasa con otras víctimas ancianas que podrían no tener sus recursos o conciencia para protegerse? Sus palabras dieron en el blanco. El sentido de derecho de Michael y sus sofisticadas técnicas de fraude no se desarrollaron de la noche a la mañana. Si estaba dispuesto a victimizar a su propia madre, ciertamente estaría dispuesto a apuntar a extraños. Al negarme a hacerle responsable,
podría estar facilitándole la depredación de otras personas mayores vulnerables. Señora Walsh, si decidiera proceder con el procesamiento, ¿qué le pasaría a Michael? Si es condenado por todos los cargos, enfrentaría entre 3 y 5 años en prisión federal, junto con multas sustanciales y restitución. También tendría un registro de delitos graves que afectaría sus perspectivas de empleo y derechos civiles. Sin embargo, si estuviera dispuesto a declararse culpable y cooperar plenamente, podríamos considerar una sentencia reducida que incluiría libertad condicional y servicio comunitario. ¿Y si decidiera no presentar cargos? Entonces no tendríamos más remedio que cerrar la investigación. Su hijo no enfrentaría consecuencias por sus acciones, y no habría nada que le impidiera intentar un fraude similar en el futuro. Salí de la reunión con la promesa de tomar mi decisión dentro de 48 horas. Pero mientras conducía a casa a través de las calles familiares de mi vecindario, me di cuenta de que mi decisión ya estaba tomada. La entrada del diario de Thomas había cristalizado algo que había estado evitando durante años. Michael y Sarah no me amaban. Amaban lo que pensaban que podía proporcionarles. Su preocupación por mi bienestar siempre era secundaria a su preocupación por su propio beneficio financiero. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar con una taza de té y el crucigrama del Chicago Tribune, sonó mi teléfono. Era Michael, y su voz sonaba diferente. Más pequeña, más desesperada de lo que había escuchado en años. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir?» «Michael, después de lo que has hecho, no creo que sea apropiado que estés en mi casa sin supervisión legal. Por favor, mamá, sé que he cometido errores terribles, pero te ruego que me des la oportunidad de explicar. Soy tu hijo. ¿Eso no cuenta para algo?» Contra mi mejor juicio, acepté dejarlo venir. Pero también llamé a Robert Klein y le pedí que estuviera presente durante la conversación. No iba a enfrentar la manipulación de Michael sola nunca más. Michael llegó una hora más tarde, y se veía terrible. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus manos temblaban, y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. Cuando Robert llegó unos minutos después, el comportamiento de Michael cambió de desesperado a resentido. Pedí hablar con mi madre a solas. «¿Este es un asunto familiar?» «Michael», dije, acomodándome en mi sillón favorito. «Tu comportamiento criminal hizo de esto asunto de todos. Robert está aquí para proteger mis intereses y asegurar que esta conversación esté debidamente documentada». Nos sentamos en mi sala de estar, la misma habitación donde Michael había jugado con camiones de juguete cuando era niño, donde había practicado recitales de piano como adolescente, donde había anunciado su aceptación universitaria y su primera promoción laboral. Ahora estaba sentado frente a mí como un acusado criminal federal, y la ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. «Mamá, quiero que sepas que nunca tuve la intención de vender realmente la casa sin decírtelo. Solo estaba tratando de obtener tasaciones y evaluaciones de mercado para poder presentarte opciones cuando regresaras de Nueva York. Incluso ahora, incluso enfrentando un procesamiento federal, no podía decir la verdad. La evidencia mostraba claramente que había intentado completar la venta, no solo reunir información. Pero mentir se había vuelto un hábito tan arraigado que parecía creer genuinamente sus propios engaños. «Michael, el FBI tiene grabaciones de tus llamadas telefónicas a múltiples agencias inmobiliarias. Les dijiste específicamente que tenías autoridad para vender la propiedad inmediatamente. Programaste visitas, negociaste precios. Eso no es reunir información. Eso es intentar completar una transacción fraudulenta». Su compostura se quebró, y por unos segundos, vi al niño asustado que una vez fue. «Está bien, tienes razón. Estaba desesperado. El negocio está fallando, y me enfrento a la bancarrota. Pensé que si solo pudiera obtener algo de capital de la casa, podría pagar mis deudas y empezar de nuevo. Pero iba a dividir el dinero contigo, mamá. No era solo para mí. Michael, es mi casa. Si quisiera acceder al capital, soy perfectamente capaz de tomar esa decisión por mí misma. No tenías derecho a tomar decisiones financieras por mí sin mi conocimiento o consentimiento. Pero sabía que dirías que no si te preguntaba. Siempre dices que no cuando necesito ayuda. Y ahí estaba, el núcleo de su justificación.
Creía que tenía derecho a mis recursos financieros, y mi negativa a proporcionar fondos ilimitados justificaba el fraude en su mente. No había venido a disculparse o hacer las paces. Había venido a explicar por qué su comportamiento criminal era en realidad mi culpa. Robert se inclinó hacia adelante. Michael, estás admitiendo un fraude premeditado. Estás reconociendo que sabías que tu madre no consentiría la venta, así que decidiste falsificar su firma y proceder sin su conocimiento. ¿Entiendes que lo que estás describiendo es abuso de ancianos textual? ¿Abuso de ancianos? Es mi madre, no una extraña. Las familias se ayudan entre sí. Eso es lo que hacen las familias. Las familias no cometen delitos graves entre sí, dije tranquilamente. Las familias no falsifican firmas e intentan robar propiedades. Las familias no manipulan ni hacen gaslighting a sus miembros ancianos. Lo que hiciste no fue una familia ayudando a otra familia. Fue un criminal victimizando a su madre. La cara de Michael se enrojeció de ira. ¿Así que eso es todo? ¿Realmente vas a enviarme a prisión? ¿A tu propio hijo? No te estoy enviando a ninguna parte, Michael. Tus elecciones te trajeron a este punto. Simplemente me niego a protegerte de las consecuencias de tu comportamiento criminal. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. Bien, pero no esperes perdón cuando te des cuenta de lo que le has hecho a esta familia. Sara nunca volverá a hablarte. Tus nietos crecerán sabiendo que elegiste el dinero sobre la familia. ¿Vale la pena ganar esta discusión a costa de perder a todos los que amas? El chantaje emocional era tan transparente, tan manipulador, que casi me reí. Estaba amenazando con retener amor y relaciones familiares a menos que aceptara dejarle victimizarme con impunidad, pero sus amenazas solo confirmaron lo que ya sabía. Su amor siempre había sido condicional a mi disposición para proporcionar apoyo financiero. Michael, si el amor de mi familia depende de mi disposición a ser victimizada, entonces ya los he perdido. Y si mi elección es entre ser respetada o ser amada por personas que no me respetan, elijo el respeto. Se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta principal con tanta fuerza que el panel de vidrio emplomado tembló en su marco. Robert y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos después de la partida de Michael. Finalmente, habló. Eleanor, lo manejaste muy bien. Te mantuviste tranquila, te ceñiste a los hechos y no le permitiste manipularte para cambiar tu posición. Siento como si acabara de perder a mi hijo, dije, y las palabras salieron más quebradas de lo que había pretendido. No, Eleanor. Perdiste a tu hijo hace años, cuando decidió que tu valor como persona se medía por tu valor como recurso financiero. Lo que sucedió esta noche fue solo el reconocimiento formal de lo que ha sido cierto durante mucho tiempo. 2 días después, llamé a la fiscal federal adjunta Walsh y le dije que quería proceder con el procesamiento. El alivio en su voz fue evidente. Señora Thompson, creo que está tomando la decisión correcta, tanto para usted como para otras víctimas potenciales. Procederemos con la presentación de cargos formales y la mantendré informada de todos los desarrollos. La acusación formal se presentó 2 semanas después. Michael fue acusado de fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad y abuso financiero de ancianos. Los medios de comunicación locales recogieron la historia, y de repente, mi tragedia familiar privada se convirtió en conocimiento público. El Chicago Tribune publicó un artículo en primera plana bajo el titular «Hijo acusado de intentar vender la casa de 7.4 millones de su madre en Gold Coast a través de fraude». El artículo era objetivo pero vergonzoso. Detallaba los fracasos comerciales de Michael, su historia de dependencia financiera de mí y la naturaleza sofisticada de su esquema de fraude. Vecinos que habían conocido a nuestra familia durante décadas, de repente me veían como víctima de abuso de ancianos, en lugar de como miembro respetado de la comunidad. Pero la atención de los medios también trajo apoyo inesperado. Recibí docenas de cartas y llamadas telefónicas de otras personas mayores que habían experimentado victimización similar por sus propios hijos adultos. Muchos de ellos me agradecieron por tener el coraje de presentar cargos, diciendo que habían estado demasiado avergonzados o asustados para denunciar sus propias experiencias con abuso financiero familiar.
La doctora Margaret Foster, geriatra en el Northwestern Memorial Hospital, llamó para invitarme a hablar en una conferencia sobre prevención de abuso de ancianos. Señora Thompson, su caso destaca patrones que vemos con demasiada frecuencia en nuestra práctica. Hijos adultos que ven a sus padres ancianos como fuentes de financiación en lugar de seres humanos merecedores de respeto y autonomía. Su disposición a luchar podría inspirar a otras víctimas a buscar ayuda. El caso penal avanzó rápidamente. El abogado de Michael negoció un acuerdo de culpabilidad que le ahorraría una larga sentencia de prisión a cambio de una declaración de culpabilidad y restitución completa. Bajo los términos del acuerdo, cumpliría 18 meses en prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional supervisada. También se le exigiría pagar una multa de $25,000 y completar 200 horas de servicio comunitario trabajando con programas de prevención de abuso de ancianos. Pero quizás lo más importante, el acuerdo de culpabilidad incluía una disposición de que no tendría contacto conmigo durante 5 años sin supervisión judicial. No tendría que preocuparme de que intentara manipularme o intimidarme mientras cumplía su sentencia o durante su periodo de libertad condicional. La audiencia de sentencia se llevó a cabo en una fría mañana de diciembre en el Juzgado Federal del Centro. Me senté en la galería con Robert, viendo cómo Michael se paraba ante la jueza Patricia Morrison para aceptar formalmente la responsabilidad por sus crímenes. Señor Thompson, dijo la jueza Morrison, se ha declarado culpable de defraudar a su propia madre, una mujer de 73 años que confió en usted con acceso a su hogar y documentos personales. El abuso financiero de ancianos es particularmente insidioso porque explota la confianza natural que existe entre miembros de la familia. Sus víctimas no son extraños, son personas que lo aman y quieren creer lo mejor sobre sus intenciones. Michael permaneció en silencio mientras la jueza pronunciaba su sentencia. Cuando ella preguntó si tenía algo que decir, él se volvió y me miró directamente. Lo siento, mamá. Sé que te he decepcionado y sé que he perdido tu confianza. Espero que algún día puedas perdonarme. Sus palabras sonaban huecas y ensayadas, como algo que su abogado le había entrenado para decir. No había remordimiento genuino en su voz. Ninguna comprensión real del dolor que había causado. Lamentaba haber sido atrapado. Lamentaba estar enfrentando consecuencias. Pero no creía que lamentara haberme victimizado. Salí del juzgado sintiéndome emocionalmente agotada, pero extrañamente más ligera. El sistema legal había validado mi experiencia y había responsabilizado a Michael por sus acciones. Ya no era una víctima. Era una sobreviviente que había luchado y ganado. Sarah llamó esa noche, y su voz estaba fría de furia. Espero que estés feliz, mamá. Has destruido la vida de Michael. ¿Y para qué? ¿Por una casa que eres demasiado vieja para disfrutar de todos modos? Sarah, Michael destruyó su propia vida cuando eligió cometer delitos graves en lugar de tener una conversación honesta sobre sus problemas financieros. Va a ir a prisión por tu culpa. Sus hijos crecerán sabiendo que su padre es un criminal porque su abuela se preocupaba más por el dinero que por la familia. Sarah, si continúas culpándome por el comportamiento criminal de Michael, entonces eres tan moralmente corrupta como él. No he hecho nada más que protegerme del fraude y el robo. Si no puedes entender la diferencia entre ser victimizada y ser vengativa, entonces no tenemos nada más que discutir. Le colgué por segunda vez en 2 meses. Esa noche, caminé por mi casa, viéndola con nuevos ojos. Las habitaciones se sentían diferentes ahora que sabía que las había protegido exitosamente del robo. Las fotografías familiares en la repisa contaban una historia diferente de la que habían contado meses antes. Lo que una vez vi como recuerdos felices, ahora parecían evidencia de una larga estafa, décadas de manipulación disfrazada de afecto familiar, pero también sentí una profunda sensación de alivio. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por solicitudes financieras inesperadas, llamadas telefónicas que inducían culpa, o manipulación emocional disfrazada de preocupación familiar. Era libre de tomar mis propias decisiones sobre mi propiedad, mi dinero y mi vida. Los meses que siguieron fueron más tranquilos pero más ricos de lo que esperaba.
Sin el estrés constante de manejar las demandas y crisis de Michael y Sarah, tenía tiempo y energía para redescubrir intereses que había descuidado durante años. Comencé a ser voluntaria en un programa de alfabetización para estudiantes adultos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Tomé clases de pintura en el Instituto de Arte. Lo más sorprendente, empecé a salir con alguien de nuevo. James Morrison, sin relación con la jueza federal, era un profesor de historia jubilado que había conocido en el club de lectura. Tenía 75 años, viudo desde hacía 3 años, y tenía su propia relación difícil con hijos adultos codiciosos. Entendíamos las experiencias del otro con abuso financiero familiar, y nuestro trauma compartido se convirtió en la base para un compañerismo genuino. James era todo lo que Michael y Sarah no eran. Estaba interesado en mis pensamientos y opiniones, no en mi cuenta bancaria. Respetaba mi independencia y autonomía. Nunca me pidió dinero, ni sugirió que debería cambiar mi situación de vida para acomodar sus preferencias. Me trataba como una socia igual en nuestra relación, en lugar de como un recurso para ser administrado y explotado. 6 meses después de la sentencia de Michael, recibí una visita inesperada. La agente Rodríguez llamó para preguntar si podía pasar para discutir un caso relacionado. Cuando llegó, estaba acompañada por una mujer que no reconocí. Señora Thompson, esta es la detective Susan Clark de la División de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de Chicago. Está investigando un caso que podría estar relacionado con su situación. La detective Clark explicó que se sospechaba que Michael había intentado fraudes similares dirigidos a otros residentes ancianos del vecindario de Gold Coast. Creemos que estaba usando información recopilada de trabajar en la antigua firma de ingeniería de su padre para identificar propietarios ancianos y adinerados que vivían solos. Su caso probablemente fue solo uno de varios que estaba planeando. La revelación fue tanto impactante como extrañamente reconfortante. El fraude de Michael no había sido una respuesta desesperada a una crisis financiera o un intento equivocado de ayudarme. Había sido parte de una empresa criminal más amplia dirigida a personas mayores vulnerables. No era solo un miembro de la familia que me había traicionado. Era una víctima que había seleccionado para explotación. Detective Clark, ¿está diciendo que Michael estaba ejecutando algún tipo de operación de fraude a ancianos? Todavía estamos investigando, pero la evidencia sugiere que al menos estaba considerando múltiples objetivos. Encontramos archivos en su computadora que contenían registros de propiedades e información personal de varias docenas de residentes ancianos de su vecindario. Su caso puede haber sido una prueba para un esquema mayor. Las palabras de la detective reformularon todo lo que pensaba que entendía sobre las motivaciones de Michael. Esto no se trataba solo de un hijo problemático tomando malas decisiones en un momento de desesperación financiera. Se trataba de un depredador que había identificado a su propia madre como presa adecuada para una operación de fraude sistemática. Pero conocer la verdad también trajo una sensación de reivindicación. Mi decisión de presentar cargos no solo me había protegido potencialmente a docenas de otras personas mayores que podrían haberse convertido en víctimas de los esquemas de Michael. Un año después de que comenzara la investigación, decidí vender la casa después de todo, pero en mis propios términos. Los recuerdos habían sido demasiado manchados por la traición de Michael para que alguna vez me sintiera completamente cómoda allí de nuevo. Cada habitación me recordaba su violación de mi confianza y privacidad. La vendí por $7.6 millones, significativamente más de lo que Michael había intentado obtener en su esquema fraudulento. Con los ingresos, compré un hermoso condominio de 2 habitaciones en un rascacielos con vistas a Grant Park. El nuevo lugar no tenía recuerdos de traición, ni habitaciones donde miembros de la familia habían conspirado contra mí, ni espacios contaminados por el engaño y el fraude. La mayor parte del dinero fue a un fideicomiso administrado por Robert Klein, estructurado para proporcionarme ingresos cómodos por el resto de mi vida, mientras protegía el principal de cualquier posible intento de fraude futuro. El fideicomiso también incluía donaciones sustanciales a organizaciones de prevención de abuso de ancianos y sociedades de ayuda legal que ayudaban a víctimas ancianas de crímenes financieros.
pero guardé lo suficiente para hacer algo con lo que había soñado durante años. Compré una pequeña cabaña en Wisconsin, en un lago donde Thomas y yo habíamos pasado nuestra luna de miel 50 años antes. Era un lugar simple, solo 2 habitaciones y una cocina, pero representaba algo que Michael y Sarah habían intentado robarme: la libertad de tomar mis propias decisiones sobre cómo pasar mis años restantes. James y yo pasamos nuestro primer verano en la cabaña juntos, leyendo libros en el porche cerrado y dando largos paseos alrededor del lago. Hablamos sobre nuestros hijos, nuestras decepciones y nuestras esperanzas para el tiempo que nos quedaba. Cocinamos comidas simples juntos y vimos el atardecer desde el muelle que Thomas había construido décadas antes. Era pacífico de una manera que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Thomas. No había llamadas inesperadas pidiendo dinero. No había visitas que indujeran culpa de hijos que me veían como un recurso financiero en lugar de un ser humano. Solo había 2 personas que habían sobrevivido a la traición familiar y encontrado compañía en su comprensión compartida de lo que significaba elegir la dignidad sobre la explotación. Michael fue liberado de la prisión federal después de cumplir 14 meses de su sentencia. Se le requirió reportarse a una casa de transición en Milwaukee y completar su servicio comunitario trabajando con programas de prevención de abuso de ancianos. La ironía de requerirle que ayudara a otras víctimas potenciales no pasó desapercibida para nadie involucrado en el caso. Me envió una carta después de su liberación, remitida a través de la oficina legal de Robert para cumplir con las disposiciones de no contacto de su libertad condicional. La carta era predeciblemente interesada, llena de disculpas y promesas de enmendar una vez que sus restricciones legales se levantaran. Pero también contenía una solicitud que revelaba que todavía no entendía la verdadera naturaleza de sus crímenes. Mamá, sé que he perdido tu confianza y sé que tomará tiempo reconstruir nuestra relación, pero espero que reconsideres el fideicomiso que has establecido con la firma legal de Robert. Esos documentos legales crean barreras innecesarias entre nosotros, y creo que impiden la curación natural que debería ocurrir entre miembros de la familia. Cuando mi libertad condicional se complete, me gustaría discutir la simplificación de tu planificación patrimonial para que podamos avanzar juntos como una familia. Incluso desde la prisión, incluso después de ser condenado por defraudarme, todavía estaba tratando de ganar acceso a mis recursos financieros. La carta confirmó lo que había sabido durante meses. Sus disculpas eran huecas, su remordimiento era fabricado, y su entendimiento de las relaciones familiares era fundamentalmente transaccional. No respondí a la carta. Sarah mantuvo su posición de que yo había exagerado ante el error de Michael y destruido nuestra familia por dinero. Enviaba tarjetas ocasionales en días festivos, pero eran rígidas y formales, firmadas solo con su nombre y nada más. Nunca preguntaba por mi salud o mi situación de vida. Nunca expresaba interés en reconstruir nuestra relación. Las tarjetas se sentían como obligación en lugar de afecto, deber en lugar de amor, pero su distancia era en realidad un regalo. Sin sus constantes intentos de hacerme sentir culpable para aceptar la explotación, era libre de desarrollar relaciones con personas que me valoraban por quién era en lugar de lo que podía proporcionarles. La señora Jenkins, mi vecina de enfrente, se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Tenía 81 años, aguda como una tachuela, y tenía sus propias historias de hijos adultos que la veían como una carga en lugar de una bendición. Almorzábamos juntas todos los martes, compartiendo chismes sobre el vecindario y conmiserándonos sobre los desafíos de envejecer en una cultura obsesionada con la juventud. Eleanor, dijo una tarde mientras nos sentábamos en su cocina comiendo pastel de arándanos casero, hiciste algo que la mayoría de las personas en nuestra situación nunca logran. Te defendiste. Te negaste a ser una víctima. Eso requiere más coraje del que la mayoría de las personas poseen. Sus palabras significaron más para mí que cualquier disculpa de Michael o Sarah. Jamás podría. La señora Jenkins entendía por lo que había pasado porque había sobrevivido a experiencias similares con sus propios hijos. Su validación provenía de la experiencia vivida, en lugar de la obligación legal o el deber familiar. La doctora Foster me invitó a hablar en 3 conferencias más sobre abuso financiero a ancianos. Cada vez
Compartía mi historia con audiencias de profesionales médicos, trabajadores sociales y oficiales de la ley que trabajaban con víctimas ancianas de fraude familiar. La respuesta siempre era la misma: gratitud por mi disposición para hablar públicamente sobre un problema que generalmente permanece oculto detrás de la vergüenza familiar y el estigma social. Después de una conferencia en Detroit, una mujer de unos 60 años se acercó a mí durante la recepción. Señora Thompson, su presentación me dio el coraje para denunciar el abuso financiero de mi propio hijo. Ha estado falsificando cheques de mi cuenta durante 6 meses, y estaba demasiado avergonzada para decírselo a alguien. Pero escuchar su historia me hizo darme cuenta de que protegerlo de las consecuencias solo lo estaba habilitando para continuar victimizándome. Historias como la suya me recordaron por qué había elegido procesar a Michael en lugar de tratar de resolver nuestra disputa en privado. El abuso financiero familiar prosperaba en el secreto, protegido por la vergüenza y la lealtad mal orientada. Al hablar públicamente sobre mi experiencia, estaba ayudando a otras víctimas a entender que no estaban solas y que merecían un mejor trato de sus familias. James me propuso matrimonio una noche de septiembre mientras nos sentábamos en el muelle de la cabaña de Wisconsin. Ambos estábamos en nuestros 70, ambos viudos, ambos sobrevivientes de traición familiar. Pero habíamos encontrado algo auténtico juntos que ninguno de nosotros había esperado a nuestra edad. Nuestro amor no se basaba en lo que podíamos proporcionarnos financieramente. Se basaba en compañía genuina y respeto mutuo. Tuvimos una pequeña ceremonia en la cabaña la primavera siguiente, a la que asistieron la señora Jenkins, Robert Klein y algunos otros amigos que me habían apoyado a través del periodo más oscuro de mi vida. No había miembros de la familia presentes, pero su ausencia se sentía como libertad en lugar de pérdida. Estábamos rodeados de personas que nos amaban por quienes éramos, no por lo que podíamos proporcionarles. La libertad condicional de Michael terminó 2 años después de su liberación de prisión, pero nunca me contactó directamente. Ocasionalmente escuchaba de él a través de conocidos mutuos en el vecindario. Sus emprendimientos comerciales continuaban fallando, y sus problemas financieros persistían, pero aparentemente encontró otras fuentes de financiación. Esperaba que hubiera aprendido a dejar en paz a las personas mayores, pero sospechaba que su orientación a víctimas vulnerables simplemente se había vuelto más sofisticada. Sarah se mudó a California con su familia, aparentemente por el trabajo de su esposo, pero claramente también para escapar de los chismes del vecindario sobre el escándalo criminal de nuestra familia. Envió una tarjeta de Navidad el primer año después de su mudanza, pero nada después de eso. Su silencio era la indicación más clara de que nunca había entendido la diferencia entre justicia y vengatividad, entre consecuencias y crueldad. Pero su ausencia creó espacio para nuevas relaciones y experiencias que no habría perseguido mientras manejaba sus constantes demandas y crisis. James y yo viajamos a Irlanda, visitando el país que sus abuelos habían dejado durante la hambruna de la papa. Tomamos clases de pintura juntos en la universidad comunitaria local, y nuestras acuarelas de aficionados decoraban las paredes de ambos hogares. Fuimos voluntarios juntos en un banco de alimentos, y el trabajo nos dio un sentido de propósito y conexión con nuestra comunidad. Lo más importante, modelamos el uno para el otro cómo se veían las relaciones saludables en las décadas posteriores de la vida. Respetábamos la independencia y autonomía del otro. Apoyábamos los intereses y amistades del otro. Compartíamos responsabilidades financieras equitativamente sin llevar la cuenta ni mantener libros de obligaciones. Comunicábamos directamente sobre nuestras necesidades y expectativas en lugar de usar manipulación y culpa para obtener lo que queríamos. En mi 77º cumpleaños, James me organizó una fiesta sorpresa en la cabaña. Los invitados incluían a la señora Jenkins, Robert Klein, la doctora Foster, y varios otros amigos que había hecho a través de mi trabajo voluntario y compromisos de conferencias. Era una pequeña reunión, pero estaba llena de personas que genuinamente se preocupaban por mi felicidad y bienestar. Mientras miraba alrededor a las caras de mi familia elegida, me di cuenta de que algo profundo había sucedido durante los 5 años desde el arresto de Michael. Había aprendido a distinguir entre personas que me amaban y personas que amaban lo que podía proporcionarles.
Había descubierto que el respeto era más valioso que el afecto condicional. Había encontrado el valor para priorizar mi propia dignidad sobre la armonía familiar. La traición que una vez se sintió como el fin de todo había sido en realidad el comienzo de una vida más rica y más auténtica. Al negarme a ser victimizada, había creado espacio para relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. Al elegir consecuencias sobre habilitación, había protegido a otras víctimas potenciales del depredador en el que mi hijo se había convertido. El sistema legal había validado mi experiencia y había hecho responsable a mi abusador, pero la verdadera victoria fue personal. Había recuperado mi autonomía, protegido mis recursos y construido una vida rodeada de personas que me valoraban como un ser humano completo, en lugar de como una fuente de financiación para sus ambiciones y fracasos. Mientras la noche avanzaba y nuestros invitados se preparaban para irse, la señora Jenkins me llevó aparte para un momento privado. Eleanor, ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste? ¿Alguna vez te preguntas si deberías haber perdonado a Michael e intentado mantener unida a la familia? Pensé en su pregunta por un momento, viendo a James ayudar a nuestros otros invitados a llevar los platos a la cocina. Mary, no me arrepiento de protegerme del fraude y el abuso. No me arrepiento de responsabilizar a un criminal por sus crímenes. Y no me arrepiento de elegir dignidad sobre explotación. La familia que teníamos no valía la pena conservar porque no estaba basada en amor o respeto. Lo que tenemos ahora es mejor porque es auténtico. Ella apretó mi mano y sonrió. Eso es lo que pensé que dirías. Y por eso eres una de las personas más fuertes que conozco. Esa noche, mientras James y yo nos sentábamos en el muelle viendo las estrellas reflejarse en las aguas tranquilas del lago, sentí una paz que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Thomas. Los sonidos eran diferentes ahora. Colimbos llamando a través del agua en lugar de tráfico en Oak Street. Suave chapoteo de las olas en lugar del constante zumbido urbano de Chicago. Pero el silencio era cómodo en lugar de solitario, compañero en lugar de aislante. James, dije, apoyándome contra su hombro, ¿crees que nos habríamos encontrado si ambos no hubiéramos sobrevivido a la traición de nuestros hijos? Él consideró la pregunta reflexivamente antes de responder. Creo que nuestro dolor nos hizo reconocibles el uno para el otro. Ambos aprendimos la diferencia entre amor y manipulación, entre familia y explotación. Ese entendimiento compartido es parte de lo que hace que esto funcione. Sus palabras capturaron algo esencial sobre nuestra relación y sobre los regalos inesperados que habían surgido del peor periodo de mi vida. Al sobrevivir la traición familiar, había desarrollado la sabiduría para reconocer el amor auténtico cuando lo encontraba. Al negarme a aceptar la explotación, había creado el espacio emocional necesario para relaciones saludables. La traición había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Me había obligado a examinar la diferencia entre ser amada y ser utilizada, entre ser valorada y ser explotada. Me había enseñado que las relaciones familiares, como todas las relaciones, deben basarse en el respeto mutuo para ser genuinamente significativas. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que Michael y Sarah me habían estado explotando durante años antes del intento de venta de la casa. El fraude fue solo el ejemplo más flagrante de un patrón que se había desarrollado durante décadas. Me habían visto como un recurso para ser administrado en lugar de como una persona para ser respetada, una fuente de financiación en lugar de un ser humano merecedor de consideración y dignidad. Al negarme a aceptar su trato, al responsabilizarlos por sus acciones, había roto un ciclo de explotación que podría haber continuado por el resto de mi vida. También había creado una oportunidad para que desarrollaran carácter genuino y relaciones auténticas, aunque habían elegido no aprovechar esa oportunidad. Mientras escribo esto, han pasado 8 años desde el arresto de Michael. Tengo 81 años, gozo de excelente salud, y estoy rodeada de personas que me aman por quien soy en lugar de lo que puedo proporcionarles. James y yo hemos estado casados durante 6 años, y nuestra relación sigue siendo una fuente de alegría y compañía. La cabaña se ha convertido en nuestra residencia principal, aunque mantenemos el condominio en Chicago para citas médicas y actividades culturales durante los meses de invierno.
Hemos creado una vida que es simple pero rica, enfocada en experiencias y relaciones en lugar de acumulación y logro. Michael aparentemente ha reconstruido su vida hasta cierto punto. Escuché a través de contactos en el vecindario que eventualmente encontró empleo estable con una empresa de construcción y se volvió a casar con una mujer con sus propios recursos financieros. Espero que haya aprendido a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la explotación, pero no tengo conocimiento directo de sus circunstancias ni deseo de contacto. Sara ha permanecido en California y no sé nada sobre su situación actual. El silencio entre nosotras se ha vuelto permanente, y he aceptado que nuestra relación probablemente nunca fue tan auténtica como creía durante su infancia y adultez temprana. El amor que pensé que existía puede haber sido condicional a mi disposición para proporcionar apoyo financiero y aceptar la manipulación como interacción familiar normal, pero su ausencia ha creado espacio para relaciones que son genuinamente significativas. La señora Jenkins siguió siendo una amiga cercana hasta su muerte el año pasado a los 89 años. La doctora Foster y yo continuamos trabajando juntas en programas de prevención de abuso de ancianos, y nuestra colaboración profesional ha evolucionado en una amistad genuina. Las personas que he conocido a través del trabajo voluntario y compromisos de conferencias se han convertido en una familia elegida que valora la autenticidad sobre la obligación. La lección más importante que he aprendido es que el respeto es la base de todas las relaciones saludables. Amor sin respeto es manipulación. Familia sin respeto es explotación. Lealtad sin respeto es habilitación. Al insistir en respeto de mis hijos, perdí relaciones que en última instancia eran huecas, pero gané respeto propio que me ha sostenido a través de los desafíos del envejecimiento. A menudo pienso en otras personas mayores que podrían estar experimentando situaciones similares con sus propias familias. El abuso financiero de ancianos es mucho más común de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, y es particularmente devastador cuando es perpetrado por miembros de la familia de confianza. Las víctimas a menudo están avergonzadas de denunciar el abuso porque les obliga a reconocer que sus hijos no las aman genuinamente, que sus relaciones familiares son transaccionales en lugar de emocionales. Pero el silencio protege a los abusadores más que a las víctimas. Al hablar públicamente sobre mi experiencia, he tratado de normalizar la decisión de responsabilizar a los miembros de la familia por comportamiento criminal. El amor no requiere aceptar abuso, y la lealtad familiar no requiere sacrificar la dignidad personal. El sistema de justicia penal funcionó en mi caso porque tenía los recursos y el apoyo para buscar procesamiento. Muchas víctimas ancianas carecen de los medios financieros para contratar abogados, el apoyo emocional para soportar procedimientos legales prolongados, o la conciencia cognitiva para reconocer que están siendo victimizadas. Por eso los programas de educación y prevención comunitaria son tan importantes. Continúo hablando en conferencias y eventos comunitarios, compartiendo mi historia y alentando a otras víctimas potenciales a buscar ayuda cuando sospechan de explotación financiera. La respuesta siempre es intensa y emocional, con miembros de la audiencia compartiendo sus propias historias de traición y manipulación familiar. Después de una presentación en Minneapolis, un hombre de unos 60 años se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Thompson, mi madre tiene 85 años y he estado presionándola para que venda su casa para poder pagar la matrícula universitaria de mi hija. Escuchar su historia me hizo darme cuenta de lo que le estaba haciendo. Voy a disculparme y apoyar cualquier decisión que ella tome sobre su propiedad. Historias como la suya me dan esperanza de que la educación y la conciencia pueden prevenir que algunas familias experimenten el trauma que nosotros soportamos. No todos los casos de presión financiera se convierten en fraude criminal, pero las actitudes subyacentes sobre la autonomía de los ancianos y el derecho familiar a menudo son similares. El aspecto más doloroso de mi experiencia no fue el fraude financiero en sí, sino la comprensión de que mis hijos nunca habían respetado realmente mi autonomía o valorado mi dignidad. Me habían visto como un recurso para ser administrado, en lugar de como una persona para ser amada.
Ese reconocimiento fue devastador, pero también fue liberador porque me permitió dejar de intentar ganar amor de personas que eran incapaces de proporcionarlo auténticamente. La recuperación de la traición familiar es diferente de la recuperación de otros tipos de trauma, porque requiere reconstruir suposiciones fundamentales sobre confianza, lealtad y amor. Las personas que se suponía que debían protegerte y quererte eran en realidad las que te estaban explotando y manipulando. Aprender a confiar de nuevo, a abrir tu corazón a nuevas relaciones, requiere un tremendo coraje y sabiduría. Pero la recuperación es posible y puede llevar a relaciones que son más profundas y más significativas que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Cuando dejas de aceptar la explotación como amor, creas espacio para el afecto auténtico. Cuando insistes en el respeto como base de las relaciones, atraes a personas capaces de cuidado genuino. James a menudo dice que nuestro matrimonio es más fuerte porque ambos aprendimos a reconocer la diferencia entre amor y manipulación. No damos por sentado el respeto del otro porque ambos sabemos lo que se siente ser devaluado y explotado por personas que decían preocuparse por nosotros. La casa en Oak Street fue vendida hace años, pero ocasionalmente paso por allí cuando estoy en Chicago para citas médicas o eventos culturales. Los nuevos propietarios han hecho cambios, diferentes colores de pintura, nuevo paisajismo, ventanas actualizadas. Pero la estructura básica sigue siendo la misma. Todavía es un hermoso edificio en un barrio prestigioso, todavía vale millones de dólares, todavía capaz de albergar los sueños y recuerdos de una familia. Pero ya no representa mi identidad o mi seguridad. Es solo un edificio ahora, hermoso pero impersonal, valioso pero no irreemplazable. Mi seguridad proviene de las relaciones que he construido, el respeto que he ganado y la dignidad que he protegido. Esos activos no pueden ser robados a través del fraude o perdidos a través de fluctuaciones del mercado. Al acercarme a mi 82º cumpleaños, estoy agradecida por el camino inesperado que ha tomado mi vida. La traición que una vez pareció el fin de todo fue en realidad el comienzo de una existencia más auténtica. Al negarme a aceptar la explotación, descubrí cómo podría sentirse el amor genuino. Al insistir en el respeto, creé espacio para relaciones basadas en la apreciación mutua, en lugar de la dependencia financiera. La cabaña donde estoy escribiendo esta historia está en el mismo lago donde Thomas y yo pasamos nuestra luna de miel hace 53 años. El agua todavía es cristalina. Los colimbos todavía llaman a través de la superficie al anochecer, y el atardecer todavía pinta el cielo en tonos de rosa y oro que me quitan el aliento. Pero soy una persona diferente de la joven novia que visitó este lugar por primera vez, y soy una persona diferente de la madre traicionada que casi perdió todo ante la codicia de su hijo. Soy una sobreviviente que eligió la dignidad sobre la armonía familiar, el respeto sobre el amor condicional, la autenticidad sobre las mentiras cómodas. Soy una mujer que aprendió que nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, para construir nuevas relaciones, para insistir en ser tratada con la consideración que mereces. Soy prueba de que la traición no tiene que ser una derrota permanente, que la explotación no tiene que definir el resto de tu historia. Si estás escuchando esta historia y reconociendo similitudes con tu propia situación, quiero que sepas que mereces algo mejor. Mereces respeto de los miembros de tu familia. Mereces honestidad en tus relaciones. Mereces autonomía sobre tus propias decisiones y recursos. No le debes a nadie acceso a tus activos financieros a cambio de su afecto, y no tienes que aceptar la manipulación como una parte normal de la interacción familiar. Buscar ayuda no es traicionar a tu familia, es protegerte a ti mismo. Hacer responsables a miembros de la familia por comportamiento criminal no es ser vengativo, es insistir en la dignidad humana básica. Elegir respeto sobre explotación no es destruir a tu familia, es crear espacio para que se desarrollen relaciones auténticas. Los sistemas de apoyo existen para ayudarte. Líneas directas de abuso de ancianos, sociedades de ayuda legal, programas de asistencia a víctimas, servicios de asesoramiento. No tienes que navegar por esto solo.
y no tienes que aceptar ser victimizado como el precio de mantener relaciones familiares. Lo más importante, no tienes que sacrificar tu dignidad para comprar amor de personas que son incapaces de proporcionarlo auténticamente. El amor real no requiere que aceptes abuso. La lealtad familiar real no exige que habilites comportamiento criminal. El respeto real no viene con condiciones y obligaciones que te dejan sintiéndote explotado y disminuido. Los mejores años de mi vida comenzaron cuando dejé de aceptar menos de lo que merecía de las personas que decían preocuparse por mí. La recuperación es posible. El respeto es alcanzable. Las relaciones auténticas existen, pero tienes que crear espacio para ellas al negarte a aceptar las versiones falsificadas, que se disfrazan de amor mientras en realidad son explotación. Tu historia no tiene que terminar con traición. La mía no lo hizo. Con coraje, apoyo y un compromiso con tu propia dignidad, puedes escribir un nuevo capítulo que esté basado en respeto, autenticidad y cuidado genuino. No mereces menos, y nunca es demasiado tarde para insistir en algo mejor. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿O conoces a alguien que ha enfrentado traición familiar como esta? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el coraje de protegerse. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien que necesita escucharla, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Cuando compartimos estas difíciles verdades, ayudamos a romper el silencio que permite que el abuso familiar continúe. Juntos, podemos crear un mundo donde cada persona mayor sea tratada con el respeto y la dignidad que merece. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por entender que elegir dignidad sobre explotación no es egoísta, es necesario. Y gracias por ayudarme a demostrar que nuestras experiencias más dolorosas pueden convertirse en la base para nuestras victorias más significativas.